Cosas que pasaron en algún momento, en algún lugar, en un día como hoy, que son una buena noticia. Mamá, me quema, mamá. ¿Estás escuchando? Ódiame más. Estamos de vuelta en las efemérides o cosas que pasaron en algún momento, en algún lugar, en un día como hoy y que son una buena noticia. Hoy es el Día Mundial de las Personas Sin Hogar, que según el propio Ayuntamiento de Praga se estima alrededor de unos 5.000 habitantes, unas 5.000 personas en Praga que no tienen hogar. En el 2012 se estimaba unos 4.000 y se prevé que el número continúe ascendiendo. Ya ha comenzado el frío de verdad y es el momento más sensible para la gente sin hogar. Por suerte existen en Praga diferentes refugios de día y de alojamiento nocturno. Sin embargo, los recursos de la ciudad no son suficientes para una parte de la sociedad, por el motivo que fuere, que se ha quedado sin nada. Y vale recalcar que ninguno de nosotros estamos en una situación tan lejana, aunque así lo parezca, con nuestros contratos indefinidos, nuestra estabilidad, nuestra vida pomposa de móviles, TikTok, compras navideñas. Bueno, basta solo tener un mal día, una discapacidad, una tragedia, o simplemente estar en un mal momento y en el peor de los lugares para que nuestra vida de la noche a la mañana se convierta en un infierno absoluto. También es el día del mar Mediterráneo y qué decir, cómo me está quedando el programa. El mar Mediterráneo, la joya de la corona europea, disputado por todos los estados por tener un puerto allí para el libre comercio y también el mayor cementerio del mundo. Solamente en los últimos años se estima que han perdido la vida o desaparecido unas 32.000 personas. Es como si yo lo he calculado y es como si el estadio del O2 Arena en Praga, repleto de gente en un concierto, todo el mundo de pie, que tiene aproximadamente una capacidad de 16.000 espectadores. Es como si de repente desaparecieran todos, pero que desaparecieran dos veces. Imaginaos. Y bueno, después de este palo, yo sé que es duro de tragar, pero ahora sí vamos con las efemérides y las buenas noticias. Arrancamos en 1893, en Nueva Zelanda. Por primera vez en la historia, las mujeres votan en unas elecciones nacionales. Nueva Zelanda fue el primer país autónomo del mundo en conceder a las mujeres el derecho a votar en unas elecciones nacionales. Y digo el primer país autónomo, ya que la isla de Córcega reconoció el voto femenino en 1755. Bien, sin embargo, este derecho fue abolido en 1769. Una vez la isla fue anexionada a Francia, y de hecho esta es una historia muy curiosa que vamos a hacer un paréntesis aquí porque merece la pena contarla. Resulta que la isla de Córcega llevaba siglos controlada por la República de Génova, o Génova, hasta que los corsos, los habitantes de Córcega, se hartaron del control genovés. Y en 1755, tras 30 años de revueltas en contra del gobierno, por arriba y por abajo, comenzaron una rebelión que enganchó. Echaron a patadas al gobierno de la República de Génova y se declaró la independencia de la República de Córcega. Fue entonces cuando reconocieron el voto femenino, pero la ilusión duró solo un puñado de años. La independencia de Córcega duró desde 1755 hasta 1769, ya que durante todo este tiempo Génova intentaba recuperar el gobierno, pero al verse incapaz de recuperar el control, los muchachos genoveses se cansaron y ofrecieron a Francia comprar la isla. Es decir, le vendieron a Francia la isla entera, con toda su gente dentro, cediéndole el derecho de hacer lo que quiera con ellos. Eso fue en 1768. Fue cuando, después de negociar
y prepararse para tomar Córcega, Francia invadió la isla en la batalla de Ponte Nuevo en 1769 y el voto femenino de Córcega pasó a ser historia. La batalla de Ponte Nuevo, o Ponte Nuevo, Puente Nuevo sería, que me parece un bonito nombre, para llamar a una quedada de miles de militares para arrasar a una república entera, apropiarse de todo, con la factura en la mano, al grito de ¡esto es mío! Eso sí que es un eufemismo, que como curiosidad, precisamente en 1799, y en Córcega, en este mismo lugar, nació Napoleón Bonaparte. Y creo que el resto es historia, más o menos ya la conocéis. Volviendo a Nueva Zelanda, el derecho al voto femenino fue el resultado de un largo movimiento de lucha y manifestaciones en el que destacó Kate Sheppard. Yo creo que se dirá Sheppard, es Kate Sheppard. Que como fue una figura clave, una figura muy importante en este movimiento, que promovió la recogida masiva de firmas en 1893, firmas que fueron enviadas al Parlamento. Tras estas reivindicaciones, la opinión pública, los partidos políticos y el primer ministro John Ballance estuvieron a favor de la aprobación del sufragio femenino, que como detalle, creo que es importante mencionar que el movimiento fue enorme y que Kate Sheppard destacó en su reivindicación del voto femenino. Sin embargo, lo pudieron obtener porque sus reivindicaciones eran mucho mayores, ya que además exigían poder presentarse a las elecciones, y no fue hasta 1919 que las mujeres neozelandesas consiguieron presentarse a las elecciones. Y hasta 1933, fijaos, cuando la primera que ha sucedido que la primera parlamentaria pudo ejercer. Se llamó Elizabeth McCombs y llegó a la Cámara de Representantes después de muchísima lucha. Y bueno, aquí en Chequia, entonces Checoslovaquia, no se reconoció la creación de la República. Aquí en Chequia no se reconoció el voto femenino hasta que se creó la República de Checoslovaquia, luego de 1918, tras la desintegración del Imperio Austrohúngaro. Y aunque no se estableció en la Constitución hasta 1920, se había reconocido, pero no estaba en el papel, o sea que eso no valía para nada. En el caso de las mujeres checoslovacas, sí pudieron, además de votar, y a diferencia de Nueva Zelanda, pudieron formar parte de la vida política del país, participando en la sociedad civil y en la política activamente. Y se consiguió de la misma manera de siempre. Adivinad cómo, a través de la lucha de las sufragistas, mujeres venidas de todo tipo de condición, unidas por la igualdad de derechos civiles y políticos. La figura más destacada del sufragismo fue la periodista Františka Plaminkova, que ha llegado a formar parte del Partido Socialista Democrático, que en muchas ocasiones se la compara incluso con Clara Campoamor, una política española que también jugó un papel importantísimo en la obtención del voto femenino en España, por su dedicación y el impacto de su trabajo. Que por cierto, el voto femenino en España se aprobó en 1931 con la Constitución de la Segunda República. Ahí sí que se pudo hacer algo, pero ha tenido que ser la República. Luego ya conocéis la historia, que ha venido Franco y bueno, todo ha cambiado de vuelta. Así que saludo a todas las mujeres del mundo, saludo a todas ellas, porque aún queda mucha lucha, que es larga y es mucha, y desde aquí os mandamos un beso enorme a todas y mucha fuerza, os mandamos muchísima fuerza a todas. Y tenemos más, vamos a ver un momento, creo que tenemos más noticias. ¡Ajá! Se acabaron las efemérides, pero tenemos
3 nacimientos. Hoy le vamos a cantar el feliz cumpleaños o cumpleaños, nuestro particular cumpleaños, a 3 personitas que se llaman William Blake, Friedrich Engels y Anton Rubinstein, o Rubinstein, como queráis. William Blake era un poeta, grabador y pintor británico, y este hombre integró a la escritura, por primera vez, la ilustración en sus obras, creando los llamados libros iluminados, a través de una técnica propia que consistía en grabar tanto el texto como las imágenes en relieve, para luego imprimirlo y colorearlo a mano, y eran preciosos. Luego tenemos a Friedrich Engels, el filósofo y revolucionario alemán, lo conoceréis. Fue amigo íntimo y colaborador intelectual de Karl Marx, a quien sostuvo económicamente durante décadas. Las obras las escribieron ambos, juntos o por separado, pero todas fueron fundamentales para el nacimiento del comunismo, el socialismo o el sindicalismo moderno. Y por último tenemos a Anton Rubinstein, pianista, compositor y director de orquesta ruso, fundador del Conservatorio de San Petersburgo en 1862. Importantísima pieza musical, digamos, ícono de la música en ese entonces, y estableció la escuela de piano rusa. Nada más y nada menos, se le reconoce como pionero de los recitales históricos, donde presentaba la historia del piano de manera cronológica. Y vamos a cantarle ahí el feliz cumpleaños. Desde Ódiame Más te queremos desear un feliz cumpleaños y buen sexo anal. ¡Bravo! ¡Woohoo! Y ahora vamos con un tango que se llama Justo el 31, que me encanta, es un cachondeo. Vamos con Julio Sosa y venimos de vuelta con Nazreanu Baby. ¡Vamos! Ahí lo tenés al pelotudo. Mejor, así se enteran. Nazreanu Baby. Me parece patético. Sabes que estás escuchando Ódiame Más. Bueno, estamos de vuelta aquí en Ódiame Más y vamos a iniciar la sección de Nazreanu Baby para conocer los orígenes del término Black Friday. Efectivamente, o Viernes Negro. Tenemos que remontarnos al 24 de septiembre de 1869 en los Estados Unidos. En medio de una crisis financiera, hubo una serie de hombres de negocios que quisieron especular con el oro, intentando acaparar el mercado. Pero les salió mal. A los chicos le ha salido rana y se fue todo a pique. Querían aumentar los precios para tener más ganancias, pero provocaron un desplome masivo, llevando a la quiebra a muchos inversores. Corría el año 1869, justo un siglo antes de que el primer hombre, por ejemplo, pisara la luna, y mil cosas más, porque en 1969, mira que han pasado cosas importantes, no tan importantes, pero ha sido un año en concreto muy, muy, muy importante en la historia de la humanidad. Y bueno, entonces, como contábamos, en los años 60, ya del siglo XX, seguimos siempre en los Estados Unidos, para variar, en concreto en Filadelfia. Como el queso, mira. Pasó algo bastante aleatorio que dio nombre a lo que conocemos hoy día como Black Friday. Uno de esos caprichos de la historia o modas que nadie entiende muy bien por qué, pero sucede. Intentar ser práctico y conciso para que se entienda bien, ¿vale? A ver cómo lo hago. Resulta que ya desde mediados de los años 50 y ya sobre todo en los años 60, sobre todo, comenzó una campaña la campaña del sueño americano, de American Dream, ya la conocemos. Y a todo el mundo de alguna manera empezaba a irle bien, o al menos mucho mejor que durante la posguerra mundial, que eso ha sido un desastre. Habrá quien diga más o menos, habrá quien lo habrá pasado peor que otros, pero había una decadencia general que hasta afectó incluso a la música.
conoceréis la canción de I see trees of green, red roses too. Bueno, pues de Louis Armstrong. Pues esta canción se hizo muy famosa, entre otras cosas, además porque tiene un talento inconmensurable, que no se puede medir, no se puede atrapar. Es un talento de Louis Armstrong que, bueno, es una estrella del jazz, era una estrella del jazz, pero además porque era una canción positiva, era una canción que animaba a la gente a seguir adelante. Bueno, continuamos. A todo el mundo le iba muy bien, entonces, bueno, o más, menos, pero la cosa tenía buena pinta, entonces había dinero por todos lados, por el motivo que fuere, vamos a decir, ya que prometí ser práctico y conciso, de por qué en los años 60 a los Estados Unidos les estaba yendo muy bien. Algunos negocios igual andaban por ahí. Bien, bueno, lo que nos compete ahora es hablar de Black Friday y vamos a resumir. Vamos a ver. El Día de Acción de Gracias es el día 27 de noviembre. Bien, la gente, al tener tanto dinero, se iba a comprar de todo, iba a todos los partidos, salía y gastaba dinero. La gente empezaba a consumir como bestias capitalistas. Comenzaron a hacer compras de Navidad cada vez antes y al mismo tiempo que asistían a cualquier evento deportivo y de entretenimiento general, lanzando dólares por todos lados. Esto provocaba atascos, masas de gente por todos lados y más trabajo para la policía, debido al aumento de robos por la desigualdad entre los que derrochaban y los que no tenían nada. Por entonces la policía, y sabréis por qué, casi un siglo después de aquel lunes negro de 1869, comenzó a usar la expresión Black Friday para describir el caos, como quien hace mal uso de la palabra anarquía para describir el mismo caos, o el término hippie para calificar de vago a alguien. Hay modas en el léxico que van y que vienen y realmente nadie los puede entender. Ya con esa expresión de Viernes Negro, con que la policía se refería al caos que provocaba el comienzo de la época navideña desde los años 70 y sobre todo en los 80, los comerciantes se dieron cuenta y le dieron la vuelta a todo esto. Empezaron a ver el lado positivo del consumismo, del consumo generalizado y masivo de los ciudadanos. Y argumentaron que las ventas, desde el día después de Acción de Gracias, pasaban de rojo a negro nuevamente. Entonces, se hinchaban los bolsillos y así el término empezó a ser promovido, digamos, como símbolo de inicio de las compras de Navidad, hasta que a principios del siglo XXI ya comenzó a cambiar todo. O más bien a explotar esa herramienta capitalista para exprimir la cartera de quien fuere. Y en términos mundiales, ojo, no solo en Estados Unidos. Los grandes almacenes comenzaron a abrir incluso durante la noche del jueves, dando inicio a las ofertas antes que nadie. Eso y la combinación publicitaria mega agresiva desde Internet con el comercio electrónico, el Black Friday se potenció a niveles inimaginables hace solo unas décadas. Incluso surgieron nuevas modalidades, atentos a apuntar chicos, como el Cyber Friday o Cyber Monday, el lunes cibernético si se quiere, que apunta a compras online el lunes siguiente. O también podemos encontrar el Green Friday, que es como Viernes Verde, que promueve el consumo responsable, ojo, consumo responsable, la reutilización y la compra de productos sostenibles. O unir, por ejemplo, hay otra modalidad que también me gusta mucho, dice, o unir el Black Friday con el Black Weekend, que sería el fin de semana negro, que son ofertas durante todo el fin de semana. Ojo que hay uno más, que se llama Black Month, es el mes negro, que estas son las ofertas durante todo el mes de noviembre, aquellas que comienzan el día 11, el día 1, el día 5, hay fechas en concreto, hay algunos anuncios que yo he visto que los promocionan como el 11 del 11.
Bueno, esto es un Black Month en toda regla. Y estas promociones son previas al día oficial, que es el 28. Es decir, un día como hoy. Que no es un día grande, pero es un día como hoy. Y ya todos hemos perdido la puta cabeza, honestamente. Normalmente hay muchas denuncias muchas denuncias de falsas rebajas porque es práctica común de los grandes comercios subir el precio antes, digamos un par de semanas antes, para luego bajarlo y llamarlo oferta. Al final el Black Friday representa la exaltación del consumo en masa, comprando por impulso aquello que realmente no se necesita. Este sistema favorece a las grandes empresas que pueden asumir los descuentos más agresivos, usándolos como herramienta de captación, mientras que los pequeños comercios y locales se mueren de hambre, no pueden competir en igualdad de condiciones. Y lo peor de todo, y aquí sí me tengo que poner muy serio, porque lo peor de todo no es solamente la vorágine capitalista que desfavorece a aquellos que no tienen las mismas condiciones, sino que lo peor de todo es que toda esta vorágine hiperconsumista alimenta un ciclo de sobreproducción y desperdicio en exceso. El aumento brutal de la demanda genera más producción, transporte, embalaje y finalmente devoluciones masivas. En general, los productos que se venden, productos baratos normalmente, ni se fabrican, ni se compran, ni están fabricados para durar. O sea, ni se fabrican, ni lo que quiere decir es que no es una compra local, ni se generan, ni se fabrican donde la gente los compra, y además están creados para durar muy poco. Esto contribuye a la obsolescencia programada, que es comprar algo para que al poco tiempo no funcione y haya que tirarlo. Entonces, todo esto también genera un aumento en los residuos y una contaminación evidente. Por lo tanto, a esta época, y como consecuencia de toda esta vorágine hiperconsumista, se genera una contaminación que ni siquiera podemos imaginar o calcular de forma científica. Es en la práctica la muerte acercándose a nosotros a pasos ligeros. De lo que se pronosticaba hace décadas, pues esto va mucho más ligero, a pasos mucho más ligeros que antes, lamentablemente. Y bueno, la situación es tan grave que la enorme cantidad de barcos que atraviesan los océanos cada año por estas fechas están cambiando de ruta. Este año, en 2025, por primera vez en la historia, se han abierto nuevas rutas comerciales en el Ártico. Esto significa un ahorro económico muy considerable en transporte y que las empresas ya celebran aplaudiendo hasta con las orejas. Esto ha sido posible gracias al deshielo que el calentamiento global está provocando. La capa fina de hielo hace que los buques rompehielos consigan pasar casi sin esfuerzo, algo que hasta finales de verano no se había conseguido. Y las rutas que ya existían son cada vez más concurridas. Estas rutas acortan la distancia de viaje entre Asia y Europa hasta un 40% en comparación con el canal de Suez. El enorme aumento del tráfico marítimo destruirá el frágil ecosistema ártico, incluyendo la posibilidad de derrames de petróleo, contaminación acústica e introducción de especies invasoras, sin contar con el incremento de la actividad industrial. O sea, que afectarán gravemente a la caza y a la pesca de las comunidades indígenas locales y todo su patrimonio cultural. Así que chicos, a comprar se ha dicho, a desmantelar la casa que nos acoge y a destruir todos los recursos posibles. Todo por lo que normalmente son caprichos e impulsos provocados por campañas de marketing, especialmente diseñadas para atrapar a todo aquel que quiera tenerla más grande que el de al lado. Tener el mejor móvil, el último, tener el ordenador más rápido y los últimos juguetitos del mercado. No seremos entonces, nos veremos más bien en el próximo desastre medioambiental y coincidiremos. Y ni siquiera tendremos tiempo para pensar en cómo hemos llegado a esto, porque solo tendremos tiempo para pensar en sobrevivir, en sacar la cabeza del agua,
en refugiarnos de un tornado, en buscar un techo donde cobijarse o en huir hacia la sombra cuando el sol caliente a 50 grados. Mira, más que el whisky, pues hay ya lugares, evidentemente, que están a 55, a 60 grados, incluso ya en forma muy puntual hasta 70 grados o 75, hasta incluso 80 grados. Por ejemplo, en la frontera entre México y los Estados Unidos, eh, hay una zona en concreto que llega incluso hasta los 80 grados. Y bueno, nada nuevo en el horizonte, por lo tanto, disfrutar de las ofertas de Navidad, del Black Friday. Y desde aquí nosotros ya, quitando el sarcasmo, os rogamos, os pedimos que disfrutéis de todas estas fiestas, pero sobre todo también consumir responsablemente, porque cada vez es más loco el nivel de oferta, el nivel de facilidad con el que se puede acceder a las cosas que incluso ni siquiera necesitamos. Ya empieza la campaña de Navidad. Nosotros nos veremos no en el próximo programa, sino en el siguiente, porque me voy de Black Friday, así que no puedo entretenerme con estas chorradas comunistas. Y espero que lo paséis muy bien, que disfrutéis de las fiestas, de todo de toda esta época tan bonita que nos toca vivir. La ciudad de Praga se está vistiendo de un color fantástico, blanquecino, lleno de luces verdes, rojas, amarillas, blancas. Y la verdad que espero de corazón que disfrutéis esta época, porque es una vez al año solamente. Así que vamos a intentar disfrutarlo a pesar de las malas noticias, pero vamos a dejaros con una canción súper bonita del señor Fito Páez y que nos va a servir para despedirnos de este programa. Espero de verdad que tengáis una buena semana. Os quiero mucho. Gracias por estar escuchándonos hasta aquí. Un saludo grande. Adiós. Familia, muchas gracias.